Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Comemos lo que somos. Y hoy hablaremos de un tema crucial para nuestro bienestar, la conexión a tierra o earthing. Y cómo este simple acto puede transformar nuestra salud y también nuestra forma de nutrirnos. Veremos cómo las energías que nos rodean, las ondas electromagnéticas y la luz tóxica afectan nuestra salud y descubriremos juntos cómo podemos protegernos y equilibrar nuestro cuerpo a través de la reconexión con la naturaleza. Porque es que vivimos en un mundo donde estamos rodeados de tecnología, los teléfonos móviles, wifi y todos los dispositivos electrónicos los tenemos por todas partes. Y aunque estos avances sí nos facilitan la vida, también nos exponen a ondas electromagnéticas que desequilibran nuestro organismo. Esto, combinado con la constante exposición a la luz azul de las pantallas y otras fuentes de luz artificial, afectan tanto nuestro bienestar físico como nuestra capacidad para asimilar los nutrientes de manera eficiente. Aquí, en este espacio, estamos para recordar que la nutrición no solo se trata de lo que comemos, sino también, como en el caso de hoy, de cómo nuestro cuerpo se nutre de todas estas energías externas. Y para ahondar más en este tema, tenemos hoy con nosotros a Ricardo Moradas, experto en electromagnetismo, colaborador en la Escuela del Bienestar del doctor Cecilio Pola y conocedor de los efectos de todo esto que he estado hablando antes, de todas las ondas, de la luz azul y también, muy importante, de cómo la desconexión que tenemos en este momento con la Tierra afecta terriblemente y de una manera exorbitante nuestra salud. Bienvenido, Ricardo, y es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Claudia. El placer es mío, de estar con vosotros. Mira, te presento a mis compañeros, Saitel, que es nutricionista. Bienvenida, Saitel. Bien hallada, muchísimas gracias y encantada, Ricardo, de escucharte hoy. Bueno, te veo repuestísima después del verano. Sí, un poquito. Y Martín, que es nuestro chef y coach alimenticio. Encantado, Martín. Encantado igualmente, deseando escucharte. Muchas gracias. Y aquí estamos otra vez después del verano con estos temas que nos apasionan a los tres y que queremos dar un poco de visión. Ricardo, gracias por estar aquí. A vosotros. Lo primero que todo, a ver, cuéntanos, ¿por qué esto del earthing? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra salud? ¿Qué tiene que ver el earthing con la nutrición y con la manera que nos podemos nutrir? Muy bien. Pues básicamente que nuestro cuerpo es eléctrico. Nuestro cerebro funciona por pulsos eléctricos, nuestro corazón, como sabemos también, por eso nos hacen electros, encefalogramas. Somos organismos que tienen un voltaje. Somos conductores de electricidad natural, electricidad continua, ¿no? Entonces, necesitamos el contacto con la Tierra porque la Tierra tiene la carga eléctrica natural que necesitamos. Igual que tenemos que cargar cualquier dispositivo electrónico, hay que cargar la batería. Nosotros también nos tenemos que cargar de electrones, que como sabemos los electrones, la Tierra está llena de ellos, tienen una carga eléctrica negativa y esa carga eléctrica negativa es la que necesitamos para que mantengamos el equilibrio en nuestro cuerpo, el equilibrio eléctrico. De hecho, pues en casa los aparatos eléctricos también se conectan a tierra para que no haya problemas, ¿no? Para que estén más estables. Nosotros con mucha más razón
tenemos que estar enchufados, por decirlo así, a la Tierra para recibir la carga eléctrica negativa que nos estabilice. Cuando no estamos conectados a Tierra por mucho tiempo, entonces perdemos ese equilibrio eléctrico. Entonces, las cargas eléctricas que tenemos en nuestro cuerpo ya no tienen el voltaje correcto. De ahí la importancia de que cada día nos conectemos a Tierra para conservar la armonía eléctrica en nuestro cuerpo. Es que es muy curioso lo que acabas de decir, porque la lavadora la conectamos a tierra, pero nosotros no. Claro, sí. De hecho, las personas que no tienen toma de tierra en casa y tienen la lavadora enchufada al enchufe simplemente con las dos patillas, aquí en Europa, el problema es que esa lavadora genera un campo eléctrico muy contaminante alrededor de ella, y además cualquier persona que la toque, si hay cualquier avería, puede recibir un latigazo eléctrico, ¿no? Entonces, sí, claro, tenemos que estar nosotros también como organismos eléctricos conectados a la Tierra. Es que es fantástico lo que estás diciendo, porque es que hay mucha gente que no lo tiene en cuenta y que le parece una tontería. Pero aquí otra cosa en la que nos centramos mucho, me fascina es todo esto, lo sutil y lo invisible. Y cómo esto sutil y esto invisible realmente es lo más potente. Las ondas electromagnéticas y toda esta electricidad de la que tú hablas afectan a nuestra salud. ¿De qué manera afectan a nuestra salud y por qué? Muy bien. Pues le afectan porque afectan a nuestro voltaje. O sea, digamos que la carga eléctrica que necesitamos, como he comentado antes, es una carga eléctrica de signo negativo. Sabemos que las pilas, negativo, positivo, ¿no? Tiene dos polarizaciones. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que nuestros glóbulos rojos, por ejemplo, necesitan cargas eléctricas negativas. De manera que, como sabemos que cargas eléctricas se repelen cuando son del mismo signo, entonces los glóbulos rojos se repelen cuando están bien cargados con una carga eléctrica negativa. ¿Qué sucede? Que cuando estamos rodeados de campos eléctricos artificiales que son de cargas positivas, entonces cambia mucho la polaridad de la sangre, en este caso de los glóbulos rojos. Entonces, en vez de repelerse, se atraen. ¿Y cuál es el problema? Pues ya sabemos, los microtrombos, sangre que está muy espesa, que no hay buena circulación, menos transporte de oxígeno. Este solamente es un detalle, ¿no?, de cómo nos afectan los campos eléctricos que tenemos alrededor, que son artificiales, porque de alguna manera nos dan cargas positivas que no nos vienen bien. Y no solamente con las ondas y con los aparatos eléctricos, a veces con la electricidad estática que hay en casa, con las tarimas que son sintéticas, que no son de madera natural, todo eso, la pintura que a veces se utiliza en las paredes, todo eso genera muchos iones positivos, que eso no lo necesitamos, y que nos cargamos de esa electricidad estática también, y eso perjudica, entre otras cosas, la circulación de la sangre, ¿no? Pero hay otra cosa también importante, ¿no? Cuando examinamos cómo está hecha la célula, la membrana celular tiene unos canales, como sabemos, esos canales, por ejemplo, de calcio, y por ahí pues la célula recibe calcio, el calcio que necesita. Pero ¿cómo funcionan esos canales de calcio? Pues funcionan por voltaje. Entonces, cuando está el voltaje correcto, recibimos el calcio que realmente necesitamos. Pero si estamos rodeados de una nube de cargas positivas, artificiales, cambia el voltaje y entonces recibimos más calcio del que necesitamos. Y entonces se produce un estrés oxidativo, se producen problemas más serios, que esa es la explicación de por qué hay tantas enfermedades nuevas, ¿no? En el caso de los glóbulos
rojos que se aglutinan, entendemos por qué en el mundo ha aumentado mucho desde el uso del teléfono móvil los trombos, los infartos, en fin, los problemas circulatorios, ¿no? Y también otro tipo de problemas debido a eso, de los canales de calcio, que hay más oxidación, hay más estrés oxidativo. O sea, generalmente estamos en lucha y huida, estamos en estrés cuando estamos rodeados de campos eléctricos artificiales agresivos. Claro, y también la inflamación. Explícanos cómo es que todas estas ondas, todos estos iones, todas estas cargas afectan a nuestro cuerpo y terminamos con esta inflamación silenciosa que muchas veces deja de ser silenciosa. Claro, cuando tenemos en el cuerpo cualquier tipo de inflamación, esa inflamación se puede medir de forma eléctrica. Y entonces cuando se mide se ve que que hay una carga eléctrica de signo positivo. Entonces, donde hay inflamación, hay una carga eléctrica positiva. ¿Qué necesitamos para no tener inflamación? Recibir una carga eléctrica negativa que la contrarreste, que la estabilice. Y eso nos lo da la Tierra gratis. Por eso, cuando nos conectamos a Tierra, recibimos electrones de carga eléctrica negativa que son el antiinflamatorio natural mejor que existe. Por otro lado, todas las cargas positivas que tenemos alrededor de los móviles, de los teléfonos inalámbricos, etcétera, en la habitación donde dormimos y dormimos junto a un enchufe, todo eso lo que hace es todo lo contrario, es proinflamatorio, porque nos da más cargas eléctricas positivas. Entonces, Claro. la inflamación, que es la base, como sabemos, de muchas enfermedades, está muy animada por estos campos electromagnéticos artificiales. Claro, Ricardo, y yo te quería preguntar, esto justo que estás comentando tiene mucho sentido porque yo estoy trabajando ahora muchísimo con pacientes con problemas de fibromialgia, esclerosis múltiple, fatiga crónica, pero sobre todo fibromialgia, que, bueno, me derivan a mí a estas pacientes, sobre todo mujeres, pacientes que ya no tienen con el neurólogo mucho trabajo que hacer, sobre todo con el tema de los antiinflamatorios. No les funcionan los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, esto que estás comentando, claro, si el trabajo tiene que ser mucho más, afinar más, ¿no? Con todo este campo que no trabaja normalmente, la medicina, entiendo que los antiinflamatorios no tienen nada que hacer y otros medicamentos tampoco. Entonces es muy curioso cómo, en el caso de la fibromialgia, por ejemplo, lo que se ve en el paciente es como una desconexión. Es una desconexión de los diferentes órganos entre sí, el cerebro con el resto de los órganos. Y ahora cuando Claudia empezó a comentar que estamos desconectados de la Tierra, al final son personas que están desconectadas. Es que tiene todo el sentido y de hecho creo que la fibromialgia tiene mucho que ver con eso que estás comentando, por ejemplo, ¿no? O sea, que supongo que afecta y se ha demostrado en el informe que tú mismo está en tu página web, cómo afecta en todo este tipo de enfermedades que has comentado, pero no sé, con la fibromialgia lo veo muy claro porque es algo que no saben afinar, no saben decir exactamente dónde. No sé qué opinas sobre esto. Claro, pues muchas gracias por tu pregunta. Tiene mucho sentido. La verdad que nosotros debemos de entender que la conexión a tierra, o el earthing o el grounding, no cura nada, pero lo que hace es que pone al cuerpo en la situación de autorrepararse. Y por otro lado, la desconexión con la tierra lo que pone al cuerpo en la posición de adquirir ese tipo de las llamadas enfermedades, ¿no? Entonces, una persona que se conecta a tierra con ese problema de fibromialgia, pues pone a su cuerpo en una postura correcta para que pueda haber más reparación, porque
Por ejemplo, en el Tour de Francia, hace años, el equipo americano hizo que sus corredores, que sus ciclistas se conectaran a tierra por la noche. Entonces, los que habían tenido caídas, estaban muy cansados, se recuperaban rápidamente, mucho más rápido, cuando dormían conectados a tierra. Se ha visto que por ejemplo, la inflamación, como hemos hablado antes, se reducía, y las heridas curaban antes, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque le damos al cuerpo lo que necesita, que son electrones, cargas negativas. Entonces, cualquier tipo de dolencia que el cuerpo tenga, le vamos a ayudar dándole electrones al cuerpo, ¿no? Y sobre la fibromialgia, sin duda que también hay beneficios. Y también, como comentabas, en referencia a la oxigenación de la sangre, ¿no? Al básico. Claro. Al haber sangre más fluida hay más oxígeno. Sí, esto que estás diciendo es súper importante, ¿no? Pero me gustaría que ahondáramos más en esto, precisamente, porque estamos hablando de las cargas positivas, de las cargas negativas, del equilibrio que tenemos que tener energético para que nuestro cuerpo se repare, se autorrepare. Pero, ¿podrías explicar realmente por qué en este tiempo en el que estamos viviendo es tan importante no solamente el earthing, sino también la higiene electromagnética? Porque sí, claro, podemos ir a hacer el earthing, podemos ir a hacer nuestra conexión a tierra, podemos ir y podemos igual hasta protegernos con muchas cosas, pero si no quitamos todo lo que nos está contaminando, pues no nos alcanza. Entonces, ¿cuáles son los aparatos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro entorno y en nuestra vida diaria? Porque desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, pues es que estamos invadidos. Claro. Sí, está muy bien la pregunta, ¿verdad? Tenemos que entender que tenemos una deficiencia de vitamina. Es de la vitamina N de la naturaleza. Esa es la gran deficiencia que tienen los seres humanos ahora. Además de eso, estamos sometidos a los ciclos de luz que son artificiales. Es decir, que por la tarde-noche, cuando ya deberíamos de tener oscuridad, encendemos las luces artificiales que son blancas y que tienen mucha luz azul. Entonces nuestro cuerpo cree que es de día y entonces no produce la melatonina, que como sabemos es el mejor antioxidante que podemos darle a nuestro cuerpo, ¿no? Aparte para dormir mejor, ¿no? Pero además llevamos vidas sedentarias dentro de las casas, sometidos a luz artificial, a la luz de las pantallas, ¿no? Entonces, si uno medita en la cantidad de tiempo que pasa en interiores y la cantidad de tiempo que pasa en el exterior, verá que hay un déficit de naturaleza. Y eso ya es poner al cuerpo en la peor posición, ¿no? Y además, si estamos con un teléfono móvil cerca de nosotros que nos está radiando, está afectando, como decíamos antes, a nuestra membrana celular, está afectando a la circulación de la sangre, pero también está haciendo interferencias en nuestro cerebro y de alguna manera las moléculas de agua que tenemos en nuestro cuerpo las está desestructurando. Es un ataque tan agresivo que digamos que el avance tecnológico se ha convertido en un retroceso biológico. Esa es la cuestión. No porque la tecnología en sí sea imposible, sino porque se usa sin tener en cuenta
la protección electromagnética. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que comentabas, de que no solamente es asunto de conectarse a tierra, sino es asunto de protegerse de los campos electromagnéticos que nos rodean, usar la tecnología con la máxima protección posible. Porque hay quien piensa que porque se conecte a tierra y esté con el móvil que no le va a pasar nada, pero no es así. O sea, es como andar descalzo en un sitio donde hay cristales, ¿no? Bueno, hay que tener precaución. Entonces, sí, es muy importante ser consciente de las dos cosas, de la higiene electromagnética, por un lado, y de la conexión a tierra, por otro. Sí, porque siempre, a ver, hay personas que no se han planteado esto en su vida, pero hay otras que sí y que están muy preocupadas por las antenas, por el 5G, por la radiación, por todo lo que vienen de fuera, porque tengo una antena aquí, tengo una antena allí, pero no son conscientes de que en su casa la radiación es peor que fuera con la antena. Eso Entonces, me gustaría que nos dijeras precisamente de los electrodomésticos que tenemos en casa, normales, cuáles nos están emitiendo radiación, porque es que no somos conscientes de la cantidad de radiación que tenemos en casa. Muy bien. Pues mirad, la idea es que hay 4 cuestiones a resolver dentro de un domicilio. Una es los campos electromagnéticos de baja frecuencia, que son las corrientes que van por los cables de la casa, que aquí en Europa es a 50 hercios, 50 movimientos por segundo, y en América pues es a 60, ¿no? Luego está la alta frecuencia, que es lo que comentábamos de los móviles, las antenas, los inalámbricos, o sea, el wifi, todo eso es alta frecuencia. Haciendo un paréntesis ahí para que nos demos cuenta de lo que eso implica, esa alta frecuencia. Nuestro cerebro va a 7,8 hercios por segundo. 7,8 movimientos de la onda por segundo. Y no es por casualidad, sino por diseño del creador, que la Tierra también tiene un pulso eléctrico que va a 7,8 hercios por segundo. Cuando estamos en la naturaleza, cuando estamos fuera, nos sentimos mejor, entre otras cosas, porque estamos resonando con la frecuencia natural de la Tierra, 7,8 hercios. ¿Vale? Pero decíamos que los cables que van por la pared, la baja frecuencia va a 50 o 60 hercios por segundo. Ya es una interferencia, es un ruido eso eléctrico, ¿no? Pero la alta frecuencia, por ejemplo, de un wifi, es nada más y nada menos que 1.900 millones de veces por segundo. Así que en una casa tenemos que ver qué exposición tenemos a la baja frecuencia, qué exposición tenemos a la alta frecuencia y luego también a los campos magnéticos. A veces si tenemos, el cabecero de la cama está cerca de un motor, de un frigorífico o de un ascensor, o pasan cables de alta tensión por nuestro edificio, o hay cables de alta tensión cerca de casa, eso genera un campo magnético, que eso es una de las causas, al parecer, de la leucemia, ¿no? Y en cuarto lugar está la electricidad sucia. La electricidad sucia, muchas personas no son conscientes ni de que existe eso, pero digamos que los contadores inteligentes que han puesto ahora ya no vienen a mirarnos el contador a ver cuánto hemos gastado, sino ya es un contador que manda la información por los cables. Todos esos contadores, los transformadores también de los vecinos, las placas solares que tanto ahora se promocionan pero que producen mucha electricidad sucia, los inductores de los inversores de esas placas. Entonces, todo eso genera mucha electricidad sucia que está en el ambiente y que nuestro cuerpo absorbe, que se puede medir y que puede verse cómo la absorbemos. Eso estresa el hígado y hace que se produzca más azúcar. Por ejemplo, la doctora Magda Havas, esta mujer
ha demostrado que cuando se filtra la electricidad sucia, los diabéticos se pinchan menos insulina o incluso no tienen que pincharse a veces según su estado. O los que tienen ELA tiemblan menos si han filtrado la electricidad sucia de su casa. Entonces, ese estrés que produce el hígado desaparece. Entonces, esas son las 4 cosas que hay que vigilar en nuestro domicilio. La electricidad sucia, la alta frecuencia, la baja frecuencia y el campo magnético. Pero todo eso es invisible. Entonces, ¿cómo lo podemos conocer? Entonces, bueno, primero que nos digas qué de las cosas que tenemos en casa pertenecen a cada uno para empezar a hacer aquí un cuadro y decir, a ver, a cuánta electromagnetismo, a cuántas malas ondas para mi cuerpo estoy expuesto yo día a día. Muy bien. Salir de casa. Sí. En casa, el router, si de él sale la información por wifi, es el enemigo número 2. El enemigo número 1 es el teléfono móvil. El móvil es lo que tenemos más cerca. Y hay una máxima en la cuestión electromagnética que es que la distancia es tu amiga. Así que lo primero que tenemos que hacer es alejar el móvil todo lo que podamos. Pero ¿Cuánto es todo lo que podamos? Todo lo que podamos es todo lo que podamos. O sea, si no pudiéramos prescindir del móvil sería maravilloso. Sí. Pero lo que sí está claro, y luego si queréis podemos hablar de este tema del móvil, es que pegado a la oreja, hasta el fabricante del móvil, si uno se lee las instrucciones en algunos móviles, dice que no te lo pegues a la oreja. O sea, es impresionante, pero la gente se lo pega a la oreja. Entonces, ¿qué sería lo óptimo? Bueno, pues irse alejando cada vez más. Cuanto más lejos, mejor, ¿no? Sería ponerlo encima de la mesa, no sujetarlo con las manos, hablar con él manos libres, ¿no? Eso sería ya alguna medida de protección. Pero cuando uno puede hablar por teléfono fijo, por cable, pues mucho mejor. Y en vez de navegar con el móvil, navegar con un portátil o con una tablet que vaya conectada por cable, ¿no? Pero luego, si queréis, podemos hablar del móvil, pero el móvil, el router, son y el teléfono inalámbrico, estos que ya sabéis, ese teléfono fijo, pero que no tiene cable. Casualidad, que nos lo hayan quitado. Sí. El cable. Claro, eso es el teléfono de Gila de toda la vida, ¿no? Entonces, esas 3 cosas son las que porque nosotros vamos a las casas a hacer mediciones, ¿no? Y a veces la gente nos llama porque están muy preocupados por una antena que ven desde la ventana, pero lo que tienen dentro de la casa es peor. Entonces, eso es lo que hay que vigilar en cuanto a la alta frecuencia. Todo lo que produce ondas, ahora están estas que, ¿cómo se llama? Rumba, ¿no? Es una especie de robots que barren la casa. Barren, sí. Sí, eso tiene un wifi impresionante. Aparte de que esta polémica que ha habido, que hacen fotografías de la gente y todo eso, bueno, eso ya, pero lo que sí es real es que producen ondas. Y el Alexa también, ¿no? Y todo lo que sea inalámbrico es algo que deberíamos evitar para que no tengamos, o sea, para que cuando estemos en casa estemos en un oasis, después de haber estado fuera, expuestos a radiación, que en casa podamos dormir. Yo te voy a preguntar luego eso, si es posible ese oasis y cómo. Sí, claro que sí. Yo sigo un poco contestando un poco lo que decía Claudia, sí. Y claro, con mucho gusto, luego lo abordamos si queréis, ¿no? Pero que esos son de alta frecuencia los enemigos, todo lo que produzca ondas, ¿no? De la electricidad sucia que decíamos, las bombillas que tienen transformadores, estos halógenos, producen mucha electricidad sucia. Todos los motores producen electricidad sucia. Y luego, las LED también. Sí, las LED también producen electricidad sucia, sí. Y aunque el problema principal de las LED es el color de la luz, ¿no? Y ahora, el cabecero de la cama. O sea, tú puedes ver por la calle a una persona, si te fijas, y saber de qué lado duerme. ¿Por qué? Porque durante años estamos durmiendo
quizá al lado de una lámpara de la mesilla de noche y nuestro cuerpo tiende a huir de eso y nos tuerce. ¿Okay? Entonces, ese campo eléctrico que hay entre enchufe y enchufe de la cama tiene 14, 15, hasta 25 voltios o más, y es estar 8 horas sometiendo a nuestro cerebro a un voltaje artificial que nos estresa. Es normal que haya gente que no duerma bien. Entonces, ese es el dormitorio, ese es uno de los principales peligros con la baja frecuencia. Y desde luego... Ricardo, solamente un apunte respecto a lo que dices. Mi madre desarrolló un tumor en la cabeza y obviamente uno hace lo que sea, ¿no? Y en su cama tenía de su lado, del lado donde desarrolló el tumor, un transformador pegado a la pared de esas lamparitas modernas y, bueno, lo que tardé en desarmarlo y tirarlo a la basura, ¿no? Pero no es baladí lo que estás comentando, que es que esas cosas afectan. Claro, cuánto lo siente uno, ¿verdad? Porque un familiar cercano sufra precisamente porque no nos advierten de esos peligros. Pero sí, la habitación debe de ser un santuario donde no haya nada que emita ondas ni de baja frecuencia ni de alta frecuencia para que el cuerpo pueda repararse. Y ahora sí nos podemos conectar a tierra. Como comentaba antes, claro, pero si uno se conecta a tierra en la habitación, pero está uno rodeado de todas esas cosas, claro, pues no, es como lo que decíamos antes de andar sobre cristales, ¿no? Esas son las cosas básicas, ¿no? Luego está, claro, los vecinos, ya cuando hemos solucionado, es como la curación del cuerpo, ¿no? La curación del cuerpo es de dentro hacia afuera. Entonces, en casa tenemos que solucionar primeramente lo de dentro, eliminar todas las fuentes de radiación que conozcamos, y entonces ahora sí, nos preocupamos del wifi de los vecinos. Porque claro, tú apagas tu router y lo tienes los vecinos. Entonces, que hay soluciones también para eso, ¿no? Y luego sí, nos preocupamos de esa antena que tenemos cerca. Así que, por orden, desde dentro hacia afuera. Es que, Ricardo, perdona, pero es que cuando estabas hablando, yo hacía el símil de la vida y de cómo somos realmente. Siempre le echamos la culpa a lo de fuera y a los demás. Claro. Y yo no tengo nada que ver en esto. Yo, nada. Es lo que me ha pasado, o este me hizo, o esto me pasó, fuera. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Y cuando le estabas diciendo, decía, es que actuamos igual en todos los sentidos. Estamos pensando en que salimos a la calle y tenemos mucha radiación, en lo que nos están haciendo, en que la antena, en que todo, en que el vecino, pero no nos hemos puesto a pensar realmente dentro de nuestra casa cómo estamos. Es que claro, es muy curioso, pero una cosa, porque todo esto de la rumba y el móvil y el ordenador y el router, todo esto igual lo podemos separar, lo podemos quitar, pero esta energía de la sucia que hablabas por ejemplo, de los cabeceros de la cama, lo único que podemos hacer es o quitar la cama, separarla o cambiarla de lugar. No hay otra opción, ¿o sí? Sí, no, hay varias opciones. Mira, una opción, vamos a diferenciar la electricidad sucia, ¿vale?, de la baja frecuencia, ¿no? La baja frecuencia es, como decía, la corriente que pasa por los cables. En este caso, el cabecero de la cama. ¿Qué puedes hacer? Muy bien, lo que decías, separar la cama del cabecero, pero a veces eso es que no, las habitaciones no son muy grandes, ¿no? Y a lo mejor te juntas con los enchufes del otro lado de la pared, ¿no? Entonces, lo bueno sería desconectar la corriente del dormitorio mientras dormimos. Y hay una forma de hacerlo, quien pueda hacerlo, y es bajando el automático de la corriente del dormitorio. Pero claro, a veces cuando quitas ese automático, en algunas instalaciones también quitas otro tipo como la nevera, ¿no? Y entonces, bueno, pero si se puede, pues bajar el automático. Pero claro, eso es un incordio. Todas las noches ir a bajarlo, luego por la mañana subirlo. ¿Qué pasa si te levantas de noche? Tienes que andar con una linterna, ¿no? Pero eso, si no hay otra opción, es la mejor opción. Pero si hay otra opción, es que hables con un electricista
para que te haga un circuito solo para tu dormitorio, ¿eh? Y que tú desde el dormitorio puedas desconectar la corriente del automático de esa habitación. Se llama es un telemando, que se pone en el cuadro de automáticos con 2 cables que llegan hasta el dormitorio. Entonces uno, si se tiene que levantar de noche, lo enciende, pero duerme sin corriente, ¿no? Otra opción es pintar la pared del cabecero, pintas la pared del cabecero con una pintura apantallante. Y esa pintura es conductora. Y entonces tú la conectas a la tierra del enchufe, y entonces todo ese campo eléctrico del cabecero de la cama se va a tierra. Y entonces ya no te afecta. Eso es especialmente interesante cuando al otro lado del cabecero está el vecino. Y aunque tú quites la corriente de tu habitación, de tu dormitorio, has quitado el 50%, porque el otro 50% están los cables del vecino. Pero con este sistema de pintar esa pared, pues te quitas los dos problemas. Esto en cuanto al cabecero de la cama. Muy interesante lo de la pintura pantallante. Yo justamente tenía eso en mi ideario, preguntarte acerca de esas pinturas. Pero bueno, no sé si ahora o más adelante. Eso, donde se consigue, cómo se hace, así a niveles más prácticos, y si apantalla esa energía, esos campos de baja frecuencia de los cables que tú tienes, o algo más apantalla otras frecuencias. Sí, claro, apantalla el wifi del vecino, apantalla todo lo que venga del exterior de esa pared. Pero una cosa, Ricardo, yo había escuchado también que había que tener cuidado con esa pintura si apantallas las 4 paredes, porque sería como una jaula de Faraday, y si está sucio por dentro es peor. ¿Eso es verdad? Claro que es verdad, sí. O sea, es muy gracioso lo que decías, Claudia, antes de preocuparte de lo que viene de fuera. O sea, si tú no te curas por dentro, ¿verdad? O sea, tú haces eso, pintas las 4 paredes para que no te entre el wifi de los vecinos, ¿no? Y ahora tú con tu teléfono móvil te pones a guasear, lo que sea, entonces esas ondas empiezan a rebotar y se ha convertido el dormitorio en un microondas. Entonces, no, pues hay que empezar con... O sea, lo de la pintura es cuando uno ha solucionado los problemas internos. Y ahora ya pasamos a... lo de la corriente, quitar la corriente está bien, pero si queremos protegernos del vecino, pues el wifi del vecino o la corriente del vecino, entonces luego ya sí pintamos, ¿no? Pero sí. Perdona, solamente una pared, no las 4. Porque claro, entonces nos encerramos. Claro. Mira, el caso de pintar las 4 paredes del dormitorio es cuando tú estás en un piso que el vecino de arriba tiene wifi, el de al lado también, el otro. Entonces ya, como te atacan por todos los lados con las flechas del wifi, pues sí tienes que pintar las 4 paredes. Para que puedas descansar, pero sabes que no puedes tener ningún dispositivo que emita ondas en esa habitación. Claro. Es que eso es importante, porque yo he conocido gente que está muy pendiente de todas estas cosas y apantallan todo, y de repente las ves y dices, ¿pero qué haces? Pero no te das cuenta que estás ahí metido y las ondas ya no salen, si no entran, tampoco salen. Claro, entonces, eso es. Yo sí que quería, porque es que sí que me he dado cuenta que esta parte de la que estamos hablando es súper importante. El darse cuenta y primero limpiar dentro y ser conscientes de todas estas cosas que estamos haciendo. Cuando vinieron a medir mi casa, porque yo también estaba súper pendiente de las antenas y de lo de fuera, yo fui la primera, si es que a mí me pasó. Y de repente me miden mi casa y veo, yo digo, madre mía, ¿qué es esto? Tiré todo, o sea, por primera vez tuve conciencia de lo que realmente estaba pasando en casa. Entonces, no sé, creo que como me pasa a mí y aprendí en su momento, luego he visto que el mismo error lo comete mucha gente. Claro, por eso es muy importante lo de medir. ¿Qué sucede? Que cuando alguien va a medir, a lo mejor va a las 12 del mediodía,
la pregunta es, ¿y qué pasa por la noche? ¿Y qué pasa los fines de semana? Por eso creo que es una de las herramientas imprescindibles tener un detector doméstico que te diga, cuando tú necesites saberlo, qué hay en tu casa, ¿no? Por ejemplo, antes de ayer estuve haciendo una medición en una casa en Madrid y la señora me comentaba, yo navego por cable, o sea, la pobrecilla no podía dormir en su dormitorio decía por el wifi del vecino. Entonces dormía en el salón. Y bueno, ¿qué descubrimos con la medición? Pues descubrimos que sí, que es verdad que ella estaba navegando por cable, pero el problema es que el router seguía emitiendo wifi. Ya. Le habían comentado, ella creía que le habían hecho caso en la compañía de apagarle el wifi, pero no le habían hecho caso. Y entonces eso se descubrió con el detector. Por eso le sugerimos que se quedara con un detector para que ahora cuando llame a la compañía y le diga que apaguen el wifi, pues que realmente compruebe que es verdad, ¿no? Por eso es el primer paso en esta hoja de ruta para protegerse de los campos electromagnéticos. El primer paso es hacer una medición, bien porque alguien venga y te la haga, o tener un dispositivo que te diga a qué estás expuesto. ¿Qué dispositivo recomiendas, Ricardo? Pues nosotros utilizamos uno que se llama Zenprotect, que va por colores, porque a veces los números, entonces va por colores y lo han hecho basado en la información de los biólogos alemanes. Entonces, con ese dispositivo tú lo enciendes en el dormitorio y tiene tres líneas de LED, ¿eh? Y entonces, una línea es el campo de baja frecuencia, otra es el campo de alta frecuencia y otra es el campo magnético. Entonces, tú te pones en la habitación, lo enciendes. Si se pone verde el campo de alta frecuencia, pues es que está bien, no tienes algo que te esté perjudicando. Si se pone ámbar, bueno, es que hay algo ahí. Y si se pone rojo, pues es que hay ahí alta frecuencia, ¿no? Entonces esto lo haces con la luz desconectada. Tú desconectas la corriente de la casa y vas habitación por habitación haciendo eso y vas tomando nota. El dormitorio está verde, pues muy bien. El salón, le pones, está rojo, pues eso, como tienes la corriente quitada, es algo que viene de fuera, ¿no? Entonces ya sabes que ahí hay un problema. Y luego haces lo mismo con la corriente puesta. Y ahí es donde viene la sorpresa. Cuando pones la corriente y se enciende tu router, se enciende, que es lo que nos pasó con esta señora, ¿no?, antes de ayer, pues ya ves que tus dispositivos, si es que ves que ya se ponen más sitios rojos, es que algo tienes tú, ¿no? Entonces, ese es el dispositivo que he visto más sencillo, porque tiene las tres cosas, porque esos dispositivos no son baratos. Entonces, tienes que tener un aparato que mida la alta frecuencia, otro aparato que mida la baja frecuencia, otro que mida el campo magnético, pues entonces eso es muy caro. Pero ese tiene los tres en uno, ¿eh? y te va diciendo de lo que hay en casa, ¿no? Solamente faltaría otro dispositivo más que te mide la electricidad sucia que decíamos antes. Ricardo, qué interesante. Yo tengo una pregunta. A ver cómo la puedo formular. Si supuestamente yo entiendo que estamos en un mundo, en una dimensión, digamos, donde todo lo que nos ocurre, ¿no?, como algo de la Biblia que dice, si te pasa, lo puedes sobrellevar. O sea, si te está pasando es porque eres capaz, ¿no?, de pasarlo. Entonces, ¿hasta qué punto estamos viviendo un momento donde, porque yo lo que entiendo es que realmente no nos podemos escapar? Claudia dice, hay gente que no es consciente, es que hay gente que no es consciente, pero ¿cómo escapas de todo esto? Es muy difícil. O sea, yo tengo la suerte ahora que vivo en el campo y no tengo vecinos alrededor, pero claro, si tú te compras un piso en Madrid y te pasa, o sea, quiero decir, estamos muy expuestos a que nos falte la vitamina N. Estamos muy desconectados de lo que es lo originalmente natural para nosotros estar en homeostasis, en salud, en equilibrio. Entonces, como no podemos salirnos de eso porque es muy complicado, entiendo que es a lo que estamos tendiendo, lo que la evolución humana, a lo que vamos, no sé, porque es como, aunque no quieras, ¿no?
Ya. ¿Hasta Sí, qué punto estamos evolucionando o adaptándonos? O no sé, la sangre. Se ya. puede ver que a lo mejor sí hay gente que está cayendo, porque lo estamos viendo y los que trabajamos en salud, cada vez hay más gente joven con problemas autoinmunes o problemas de enfermedades raras y todo lo que tú has comentado, que seguro que tiene que ver con eso y con todo lo demás que estamos viendo, pero hasta qué punto puede sobrevivir, o sea, ir adaptándose la sangre que no coagule tanto, no sé, porque si el creador nos está haciendo vivir este momento con tanta agresividad, supuestamente es que podemos sobrevivir a ello, es que no lo sé, ¿sabes? O Ya. sea, Sí. Bueno, hay una frase que dice en lo que dependa de ustedes, ¿no? En lo que dependa de ustedes. El problema de todo esto es el estrés. Ya sabemos que lo que enferma es el estrés, las emociones, están muy todo relacionado con la salud. Entonces, la hoja de ruta, como decía, primeramente es ver a qué estamos expuestos. ¿Eh? Porque si no, ¿cómo vamos a, si no sabemos si el enemigo es invisible, ¿no? ¿Cómo nos vamos a proteger? El segundo punto sería eliminar lo que nosotros podamos eliminar, lo que dependa de nosotros, las fuentes de radiación de la casa. Entonces hay que decidir a veces entre la comodidad de decir, Alexa, ponme el telediario o levantarte tú, ¿no? Hay que decidir entre eso, pero eliminar todas las fuentes de radiación que tengamos en casa. 3, para la radiación que no podemos eliminar, que venga de fuera, del exterior, pues utilizar apantallamientos como esto que hemos dicho, ¿no? Pintura, cortinas o lo que esté en nuestro alcance, ¿no? Y luego, el cuarto punto en la hoja de ruta sería que uno logre recibir menos radiación. Es decir, hay cosas que absorben la radiación y no la absorbes tú tanta. Por ejemplo, si tú estás hablando por teléfono y le das la mano a un niño, quien se lleva mucha radiación es el niño, porque es más conductivo que tú. Entonces, si llevamos en nuestro cuerpo algo que sea más conductivo, eso puede absorber la radiación y nosotros absorber menos. Y hay dispositivos que absorben esa radiación y la transforman en iones negativos, ¿eh? Sin entrar en mucho detalle, ¿no? Y también hay dispositivos basados en la física cuántica que lo que hacen es que tú no pierdas la armonía, o sea, te armonizan. La radiación va a seguir estando ahí, pero lo que hacen es que esa radiación no te estrese tanto, ¿eh? Hay, por ejemplo, un colgante y alguna otra cosa más que lo que hacen es que amplifican la frecuencia de la Tierra, porque volviendo de alguna manera a la Tierra, esos 7,6 hercios de pulso no se oye en un piso bien porque hay mucho ruido eléctrico. Es como si mucha gente estuviera hablando, ¿no? Entonces, no entiendes, con quien estás hablando no te entiendes porque hay mucho ruido. Pero si se amplifica la frecuencia de la Tierra para que tu organismo entre en resonancia con ella, entonces tú ya no vas a estar tan afectado por ese ruido eléctrico, ¿no? Entonces, contestando un poquito a tu pregunta, o sea, hay cosas que lo que dependa de nosotros podemos hacer para protegernos de toda esta agresión que tenemos electromagnética. Y de ahí la importancia de lo que comenta el doctor Cecilio, ¿no? Pola, ¿no? Y otros terapeutas de la mente. O sea, si tú estás fuerte, si tú estás equilibrado, entonces estás más cualificado para que no te afecte tanto el estrés, porque el problema principal es este, ¿no? El electromagnetismo te estresa. Entonces, tenemos recursos, tenemos herramientas, si uno es consciente, para en medio de toda esta problemática poder estar mejor y no perder la salud, ¿no? Sin duda. Y como mencionas, Ricardo, también acerca del estrés, ¿no? Si nosotros nos acercamos a todo este tema
con miedo y titubeantes y Claro. lo desconocido, lo invisible que nos ataca, y el wifi del vecino, las 5G, las 6G, Eso los es. cables que pasan por debajo, el electromagnetismo, el metro que está ahí abajo, que le dio no sé cuántos al vecino. O sea, todo ese estrés lo tenemos que manejar con, pues eso, con nuestra fuerza mental, ¿no? O sea, así. Yo sé que no te refieres a que llevemos encima un niño para que absorba la radiación. No, es un... No, no, pero ¿qué cosas nos pueden ayudar a que algo conductivo nos reduzca, nos absorba esa radiación? Porque ahora mismo, desde hace unos años ya, eso es como un mercadillo. O sea, está lleno de cosas, de colgantes, de amuletos, de piedras. Entonces, ¿qué cosas podrías rescatar, Ricardo, de todo esto? Porque yo tengo desde la Shunguita, que, bueno, pues yo qué sé, creo en esto. Me he acercado a algunos dispositivos, un poco de la física cuántica, que contemplo honestamente con seriedad, ¿no? Tengo una de esas sábanas que absorben la radiación, Ah, sí, es con la verdad que que me la duermo cada compraste. noche, que está ahí enchufada. Eso me interesa mucho. Estuve viendo pinturas de electro, de V-Shield, ¿no? Creo que se llama esa marca, ¿no? Pero estaba lleno de dudas. Digo, bueno, pero ¿qué apantallo? ¿La pared por dentro o por fuera? ¿No? Pinto todo el pasillo. Entonces, claro, estoy un poco perdido. Desafortunadamente vivo en una casa donde comparto una casa grande, ¿no? Con muchas otras personas que no voy a desenchufarles el router ni de coña. Entonces, claro, pero claro, yo tengo chicos pequeños en mi casa y un bebé también y quiero protegerles, honestamente. O sea que... Claro. Bueno, has abierto un abanico de cosas, ¿verdad? Que vamos a intentar. La sábana, que has dicho la He sábana. lanzado. La sábana es una sábana para conectarte a tierra. Sí. Vale. Entonces, antes de conectarte a tierra con una sábana en la habitación, habría que limpiar la habitación de los campos eléctricos. Claro. Ese sería lo primero. O sea, si puedes desconectar la corriente del dormitorio, o si no, separar la cama del cabecero, y luego ya conectarte a tierra para que toda ese ambiente eléctrico, todo ese voltaje no se vaya a tierra a través de ti. Tampoco, si no eres electrosensible, no pasa nada, pero es mejor no ser una tubería, ¿no? de ese campo eléctrico. Entonces, si tienes un ambiente más bajo de voltaje, pues vas a recibir más beneficios de la conexión a tierra, ¿no? Y en cuanto es verdad que hay muchos aparatitos, muchas cosas, y muchas cosas no funcionan, ¿eh? Simplemente como se dicen, engañabobos, ¿no? Sí. Pero nosotros trabajamos desde hace años con algunas cosas que sabemos que sí funcionan porque las están usando personas electrosensibles que han mejorado, ¿no? Por ejemplo, Sí. una mujer bombero del sur de España, cuando iba al trabajo se encontraba muy mal porque tenían ahí una antena en el parque de bomberos, ¿no? Y ya tenía migrañas, se encontraba muy mal. Entonces le suministramos unos insertos, es decir, unas plantillas que se ponen en los zapatos debajo de la plantilla que uno tiene en el zapato normalmente. Y lo que hace esa plantilla es lo del niño, absorbe la radiación y entonces tú absorbes menos. Pero la clave es que además la transforma en iones negativos. Es un polímero que la transforma en iones negativos. Entonces, de hecho, la gente nota a veces una especie de hormigueo porque circula mejor la sangre, ¿no? con los iones. Entonces, eso es una herramienta, ¿no? que se puede utilizar, ¿no? Yo ahora mismo que estoy aquí hablando con vosotros, que estoy aquí al lado del ordenador, llevo una caja que hace lo mismo, que absorbe la radiación y la transforma en iones negativos. Entonces hay cosas que sí funcionan. Esto es física mecánica, no física cuántica. Es absorben, sueltan, ¿no? Perdona, Ricardo, perdona. Es Sí. que, a ver, las plantillas esas que dices tú las tengo yo. Ah, bien. Una pregunta. Si tengo las plantillas, ¿también me absorbe todo lo del ordenador? ¿O tengo que tener otra cosa además? No, lo que hace es que
si tú tienes un campo de alta frecuencia en el ordenador, que me imagino que no, deberías tenerlo, que navegarás por cable, que tendrás el ordenador en modo avión, que son todas las cosas que... Cuando uno ya... Entonces, la que haya de alta frecuencia en esa habitación de tu ordenador o del vecino o lo que sea, la va a absorber mucha esos insertos que tú tienes y los llevas puestos. Y la van a transformar en iones negativos. Entonces, digamos que cuanto más porquería eléctrica haya, más iones negativos vas a recibir. Pero la idea no es, como tengo los insertos, no tengo que preocuparme por limpiar. No, hay que... Pero vamos, si tú tienes esos insertos, tienes una protección excelente. Pero tienes que quitar las fuentes, eliminar las fuentes porque es igual que un purificador de aire, ¿no? Si alguien está fumando, ya, bueno, tengo purificador de aire. No, deje usted de fumar, dejen de fumar y el purificador de aire va a trabajar mejor. Mira, Ricardo, otra cosa, llegados a este punto, quería yo sacar otra cuestión que, a ver, los pensamientos son energía también, ¿no? Y los pensamientos son capaces de cambiar la química del cuerpo, porque también son energía. Estamos hablando del estrés, estamos hablando de lo importante que es esta parte también en la ecuación de nuestra propia nutrición o la manera en la que nos ensuciamos el cuerpo o la manera en la que lo podemos limpiar. ¿Cómo funcionan los pensamientos, la actitud, las creencias y toda esta parte sutil que también tenemos, que no solamente es la parte energética de fuera, sino también la de dentro? Otra vez volvemos, ¿no? Estamos hablando del cuerpo sutil como si fuera algo de fuera, pero y la de dentro, la nuestra, ¿cómo funcionan? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Y cómo nos los podías explicar en estos términos que estás hablando de energía, de iones, de todo? Muy bien. Mira, si tú estás tranquila, ¿vale? Y ahora viene alguien y te provoca, te insulta o o sea, si tú estás tranquila, en paz, es más fácil que puedas mantener la paz en tu manera de responder, en tu manera de... Si esa misma agresión se le hace a una persona que no está en paz, que ha tenido un problema, que está estresada, a lo mejor hasta se pegan, ¿no? Quiere decir que, como tú apuntabas, es muy importante el pensamiento, porque los pensamientos son pulsos eléctricos. En realidad son pulsos eléctricos. Cuando son positivos, son pulsos eléctricos que nos equilibran, que nos armonizan. Cuando son pensamientos negativos, pues son pensamientos que nos causan estrés. Entonces, desde el punto de vista de la cuestión electromagnética, cuanto más tranquilos estemos, cuanto más paz tengamos, tendremos más resistencia a esta agresión electromagnética. Claro que sí. Eso es en lo que depende de nosotros. Es fundamental. Entonces, por un lado, hay cosas que nos estresan, pero nosotros tenemos la fuerza para mantenernos en paz. Y conozco personas que generalmente no están tan afectadas por los campos electromagnéticos porque tienen el hábito diario de mantenerse sin estrés crónico, quiero decir, ¿no? Hay muchas formas de estrés, ¿no? Pero este electromagnético se soporta mejor si estamos en paz. Sí, sí, porque esto era lo que decía Saiter en un momento, que tenía que ver con su pregunta, ¿no? ¿Podemos realmente o estamos capacitados para recibir o transformarnos? Igual el cuerpo físico no esté capacitado para transformar todas estas energías.
pero si nosotros estamos en un estado, sí que ayudamos a que eso no entre de esta manera. Claro, claro, eso es. Más que adaptarnos, como algunos apuntan, ¿eh? O sea, me gusta más esta idea creo que es más real, de uno mantenerse en quietud, ¿eh? Más que creer que el cuerpo se va a adaptar a eso, porque lo que hemos comentado antes de que se abren los canales de calcio, las membranas celulares, que los glóbulos rojos se aglutinan, eso es el efecto de la radiación. Entonces, si explota una bomba nuclear, y entonces pensar que con los pensamientos uno va a sobrevivir, bueno, ya es tener bastante, ¿no? Entonces, quiere decir que por un lado juega la intensidad de la radiación, la ventaja es que estés lo más lejos de esa radiación y lo más equilibrado posible, ¿no? Claro. Pero al fin y al cabo el que nos va a salvar de toda esta situación va a ser el creador cuando intervenga y ponga fin a todo esto. Sí, porque es que una cosa que yo quería recalcar, que no es obsesión, que no es tontería, es la realidad que estamos viviendo, que tenemos mucha contaminación. O sea, hablamos de otros tipos de contaminaciones y estamos muy pendientes de otros tipos de contaminaciones, el CO2, por ejemplo. Es terrible. Pero claro, esta es una contaminación que tenemos y tenemos que limpiar y tenemos que estar más pendientes y tenemos que tener una higiene en nuestras casas, en nuestra vida y nosotros mismos con nuestra actitud, nuestros pensamientos, o sea, empezar de dentro hacia afuera. Claro. Y ser conscientes de qué es lo que tenemos en el entorno, no para asustarnos ni para estar agobiados, sino para saber qué tenemos que hacer y cómo lo podemos contrarrestar desde nuestro poder, desde nuestro potencial y desde la capacidad que tenemos nosotros de cambiarlo todo. Claro, sí, esa es la parte que nos corresponde, ¿no? En realidad es que no hay una sola cosa que tengamos que hacer, sino en realidad es como un puzzle, como sabemos, con muchas piezas, porque nos puede estresar la alimentación inadecuada, nos puede estresar el ambiente inadecuado, una relación con alguien que es tóxica. O sea, hay tantas cosas que nos pueden estresar, pero la contaminación en el agua, en el aire, en los alimentos, todo eso, pues cuanto más conozcamos y más coherentes seamos con lo que sabemos y lo evitemos, pues menos trabajo le vamos a dar a nuestro cuerpo, se lo vamos a facilitar más. En realidad es un pulso entre lo que nos agrede, ¿no? Y lo que sabemos que tenemos que hacer para que eso sea lo que venga, ¿no? Mira, uno de los espacios donde no hemos entrado todavía y que es otra fuente de suciedad y de contaminación enorme, uno de los espacios en casa que no hemos entrado es la cocina. Entonces, háblanos. Bueno, aquí tenemos a Martín que ha puesto así los ojitos como, uff, esta es la mía. Este es mi sitio. No, es que iba a preguntar justo algo en relación a eso también. Pues te lo dejo, anda. Te doy paso, No. Martín. No, que va, sí. A ver, sí, tampoco es abrir más ventanas al estrés de ahora qué hago y ahora esto otro. ¿No? Yo creo que la vida hay que tomársela con deportividad, ¿no? Y sí, descubrir estas cosas con la curiosidad de un niño, ¿no? Pero también otorgándose el poder, ¿no? Decir, pues lo que hablábamos antes, oye, sí, esto pasa, pero tengo mis pensamientos, mi mente. O sea, te quiero decir, un poco por respeto a nosotros mismos, que de repente esta curiosidad no derive en un estrés, ¿no? Pero sí que puede ser práctico. Por ejemplo, ya sabemos el microondas, ¿no? Lo que hace y lo que es. Y yo creo que redundaríamos en hablar de ello. Pero a lo mejor hay cosas que no consideramos. Perdona, Martín, es importante. Quiero que hablemos, porque quiero que hablemos del microondas y de la inducción, porque Sí. para nosotros igual es algo que ya lo sabemos. Pero eso iba a decir, Claudia, precisamente, ¿no?
vas a cualquier casa y lo primero que ves ahí es el microondas. Sí, Y es el el... de que no Sí. tiene microondas, porque ya lo sabe todo, luego te pone la inducción. Y dices tú, Sí. a ver, perdona. No, sí es lo que iba a decir precisamente, ¿no? Pues microondas, ¿no? La inducción, ¿no? Pues meter la batidora que está conectada a una red, ¿no? Porque al final la alimentación es eléctrica, ¿no? Hay una serie de cargas sutiles, ¿no? Y ya si afinamos, pues, ¿por qué se come con palillos en China y por qué comemos nosotros con metal, ¿no? Y todas estas cosas que son conductivas, ¿no? Y dices, bueno, pues de qué manera... Pero bueno, a lo mejor eso es meternos en otro barro. Sí, las cosas de... Pues eso, la inducción, el microondas. ¿Cuál es tu opinión Muy al bien, respecto? muy bien. Muchas gracias. Pues mira, lo del microondas me imagino que sabéis cómo se inventaron, ¿no? Cómo se pensó en usar los microondas, que tenía que ver, como muchos sabréis, con el ejército americano, que tenían estos radares y notaban que las salchichas que se ponían cerca del radar, de la antena de radar, pues se calentaban, ¿no? Y vaya invento, ¿eh? Claro, porque sabemos que lo que hace el microondas es eso, hace que haya tanta frecuencia, por cierto, semejante a la del wifi, pero con mucha más intensidad, que hace que las moléculas de agua vibren, y al vibrar, pues entonces se aumenta la temperatura. Claro, eso es por un lado. Y por otro lado, es que lo que tú metes en el microondas, pues, como sabes, se vuelve más ácido, ¿eh? Se rompe la estructura natural. Entonces, si las moléculas de agua de los alimentos que están dentro del microondas se mueven, ¿qué pasa con nosotros que somos un 70 o 80% agua? ¿Qué pasa con nuestras moléculas? ¿No vibran también? Se ha reconocido el efecto térmico de la radiación. De hecho, si hablas con el móvil, le pones en la oreja, aumenta la temperatura. Eso se demuestra, está demostrado, más de 2 grados, ¿no? Entonces, el microondas tiene ese problema. Pero también que crea un campo magnético. A mí me gusta cuando vamos a las casas a hacer mediciones, demostrárselo a la señora de la casa. Se pone un vaso de agua dentro del microondas y ahora pones el detector de campo magnético y cuando se enciende el microondas a veces llegas hasta 2000 nanoteslas. Eso es una pasada de campo magnético, de radiación. Pero si tú te alejas del microondas va bajando, ¿no? Entonces, cualquier persona que utilice un microondas y que esté empeñada en seguir utilizándolo, lo mejor que puede hacer cuando lo utilice es alejarse del microondas. Pero si se hace habitualmente y se expone uno a ese campo magnético, para nada es bueno, especialmente para mujeres embarazadas, ¿no? Eso en cuanto al microondas. Es decir, tiene un campo eléctrico y magnético perjudicial, aparte del efecto que tenga en los alimentos, ¿eh? Y la inducción, como ya se apuntaba, pues es lo mismo. O sea, si puede ser mejor una vitro cerámica, porque la inducción tiene un campo magnético muy grande. Entonces, si le sumas el campo del microondas al campo de la placa, pues entonces son dos cosas a evitar. Hay personas que dicen, mira, lo mejor con el microondas es abres la ventana y lo tiras por la ventana. Pues no, pero y la vitro mejor a lo mejor sería pues el gas, ya sabemos, otras cosas que no tengan esa radiación, ¿no? Otros aparatitos que ahora hay son los inteligentes, frigoríficos inteligentes, lavadoras inteligentes, que debido a la domótica se pueden conectar y desconectar. Es mejor que cuanto más tonto sea el electrodoméstico, mejor, ¿eh? Sí. Porque no emite ondas que se suman a todas las que ya hay en la casa, ¿no? La inteligencia debe ser como la energía, ¿no? Ni se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Es decir, cuanto más inteligente fuera, menos dentro. Claro. Mejor nos la quedamos nosotros, la inteligencia. Eso es, para evitarlo. Un apunte con lo que decías respecto de fuentes de calor y es
bueno, yo estoy en un espacio donde se estudia Rudolf Steiner y hay un librito muy antiguo que hablaba de la capacidad germinativa de semillas expuestas a un agua que había sido calentada con diferentes medios. Y es muy curioso porque la vitalidad de la germinación de esas semillas, donde era mucho mayor, era cuando un fuego se encendía con leña o con paja, ¿no? Y después, obviamente, iba cambiando y al final uno tenía que compensar con vitalidad propia cuando calentaba con electricidad de inducción. Se ve perfectamente lo del gas que has comentado y el fuego. Qué interesante, sí, sí. De hecho, hay un estudio de una escuela en Estados Unidos. Tengo por ahí el vídeo, es muy breve. Dice que pusieron semillas en dos partes, una con wifi y otra sin wifi, y se veía el resultado final. O sea, sin wifi germinaban más rápidamente y las otras, las pobres, estaban chafadas. Y era una manera de mostrar a los niños que evitaran el wifi en la escuela, ¿no? Sí, esa es otra, porque luego, eso yo creo que es otro tema, lo del wifi en las escuelas, lo de la tecnología, lo de las pantallas en los niños, porque yo creo que todavía no somos conscientes de los efectos, porque claro, para poder ver los efectos necesitamos tiempo y necesitamos que esos niños crezcan para ver lo que les pasa, ¿no? Aunque ya efectos empiezan a ver, porque yo creo que en los tiempos que vivimos estamos empezando a ver los efectos de los móviles, las redes sociales y todo, de los niños que tienen 15, 17, 18 años, ya se está viendo esto terrible que está pasando, ¿no? Con los niños y con las adicciones y con los problemas que hay. Pero yo creo que los niños ahora, los que tienen 8, 10 años, son los que veremos los efectos después de todo esto de los wifis en los colegios, en las aulas, en las tablets, en todo lo que les mandan. ¿Cómo afecta eso a los niños? Porque claro, tú acabas de decir que un niño es más conductor que nosotros, con lo cual se supone que están como esponjas en todo lo demás recibiendo esto también. Claro, son más conductivos porque tienen más agua que nosotros. Y la cuestión es que hasta los medios, algunos medios, están diciendo en las noticias, advirtiendo de este peligro. En algunas partes del mundo, en algunos países, se han tomado medidas para que no haya wifi en la escuela. En algunos países de Europa tiene que ser por cable todo, ¿no? Entonces, está claro que el peligro está ahí. Entonces, ahora como padres, si tenemos niños en la escuela, ¿qué podemos hacer? O sea, pues una de las cosas es, como hacen algunos padres que están interesados en este tema, es hablar y procurar que se evite esta exposición, ¿no? ¿Qué dispositivo recomendarías que llevaran nuestros hijos si van a la escuela? Sí. O bueno, la verdad es que para el día a día, porque estamos rodeados de esto. Claro, sí, es que yo creo que la meta es conseguir que no haya un wifi, que no haya internet en las aulas, o sea, que no haya wifi en las aulas. Esa es la meta a conseguir. Pero que si no te queda ya más remedio, pues puedes utilizar lo que hemos dicho antes, ¿no? Algo que absorba la radiación más que el niño, como puede ser esas plantillas o algún colgante que haga que se amplifique la frecuencia de la Tierra para que no entre en resonancia con el wifi. Pero creo que la meta es la otra, ¿no? Que es harto difícil, sobre todo cuando los profesores les importa. Sí, pero se puede. En el colegio donde estaba mi niña, o donde estuvo mi niña en España, fuimos con esta asociación de electrosensibles, dimos unas charlas a los padres, dimos charlas a los maestros, quitamos el wifi, cableamos todo el colegio y el colegio está cableado. O sea que sí, se puede. Claro que sí. Hay que hacer más cosas, hay que
divulgar, hay que llevar todo esto a las personas para que sean conscientes, pero cuando las personas entienden de lo que estamos hablando, sí que se puede. O sea, Claro que que yo sí. animo a que no piensen que es imposible, se Claro, puede. claro que sí. Hay una página web, creo que se llama Escuela sin Wifi, hay varias, ¿eh? Sí, también. Bueno, hablando de páginas web, aquí tenemos la tuya. Sí. Aquí tenemos la tuya que la recomiendo enormemente porque tiene un blog fantástico, tiene muchísima información, tiene además muchos de los productos que, como dice Ricardo, los ha testado, no son humo, sino que además llevan mucho tiempo estudiándolo, viendo los resultados ellos mismos en persona con las personas a las que se los recomiendan, y la verdad es que tiene muchísima información. Cuéntanos más de tu trabajo y de tu proyecto, Ricardo. Sí, bueno, nuestro trabajo es estar continuamente aprendiendo porque como todos estamos de acuerdo, en realidad no sabemos nada. Entonces hay que seguir investigando con una mente abierta, ¿no? Y generalmente lo que es gratis es lo que más cuesta, ¿no? Como son los hábitos. Entonces, yo estoy completamente convencido de que cuanto más armonía tengamos con la naturaleza, mejor nos vamos a mantener, ¿no? Y me refiero a la luz que apuntábamos antes. La luz es fundamental, la luz natural, que nos sincronicemos con ella. No solamente evitar la luz artificial y todo lo que hemos comentado, sino ahora hacer tiempo en nuestras vidas para ver amanecer cuando nos sea posible, exponernos a la luz natural cuando nos sea posible, poder conectarnos a tierra mientras nos exponemos a esa luz natural, y no hace falta que no hagamos otra cosa, podemos estar estudiando, leyendo, desayunando, lo que sea, y estar conectados a tierra con los pies y estar expuestos a la luz natural. Es ser conscientes de que necesitamos esa conexión para que nuestro cuerpo funcione bien, ¿no? Evitar cosas absurdas como las gafas de sol, ¿no? O cosas que nos priven de la luz tal como la luz natural que necesitamos, ¿no? O ponernos cremas que nos llenan de metales pesados y que nos impiden recibir todos los colores de la luz, y la luz ultravioleta, y ya sabéis, la luz roja e infrarroja. O sea, es ser consciente de tener ese hábito diario de recibir el sol, recibir la luz, ¿no? Y luego, por la tarde, pues sincronizarnos con que nos acostemos a una hora temprana, ¿no? Que podamos beneficiarnos de la oscuridad, que si no tenemos más remedio que tener luz en casa, que es lo normal, pues que tengamos luz roja, luz roja que no tiene nada de luz azul, y que podamos estar en casa sin la luz tóxica, que es la luz blanca o luz azul. Y para las pantallas, pues mejor, ya sabéis, olvidarnos de las pantallas 2 horas antes de dormir, pero si no tenemos más remedio, pues ponernos gafas que filtren esa luz azul. Y bueno, tener herramientas como tenemos, como el 4x4 y otros sistemas de encontrarnos con nosotros mismos y tener paz, quietud, que se una al consciente, el subconsciente, pues es fundamental. Y una de las cosas que he descubierto relativamente hace poco es la importancia de gestionar las emociones a través de los colores, ¿no? Eso puede ser otro tema para otro día, ¿no? Pero esa falta de, ese desequilibrio que hay, a veces, que nos producen emociones negativas, pues podemos de inmediato cambiar la emoción con los colores, ¿no? O sea, en esa línea es lo que estamos haciendo. Sí, sí. Pues mira, Ricardo, de verdad que ha sido un placer enorme. Ha sido un placer enorme tenerte aquí, que compartas todo esto con nosotros, porque creo que es muy importante sacar todos estos temas, hacer visible lo invisible. Cada vez estoy yo más
más enfocada en esto, porque estas cosas invisibles son súper potentes y son súper potentes tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, creo que es muy importante. Y esto que hemos tratado aquí también de la conciencia de empezar a limpiar por dentro, ¿no? Eso lo podemos llevar a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Limpiar primero por dentro y luego ya cuando estemos limpios por dentro, pues entonces ya pues podemos ya limpiar por fuera y empezar a limpiar por fuera también. Veo aquí, Martín, no sé si, es que no ¿querías preguntar algo antes? Es de anterior, no, de anterior. Ay, perdona. Bueno, tengo muchísimas preguntas, pero es que esto tiene que estar Dale. concretado. No, no sabría por dónde empezar. Sí que me gustaría volver a reunirnos en este espacio, Claudia y Ricardo, si es posible, porque es un tema que tiene muchísimo fondo y nada, pues eso, ¿no? Yo creo que se puede acotar nuestra entrevista aquí hoy y hablar más adelante, pues por ejemplo, sí, con todo el tema de los aparatajes, las nubes, los chemtrails, ¿no? Que eso tiene toda una lectura electromagnética, ¿no? Cómo funciona, qué es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? O sea, quiero decir. Pero bueno, es anterior, ¿eh? O sea, que no te preocupes. Sí. Bueno, es que este tema da para no sé cuánto, pero no hemos entrado ahí. Nos hemos quedado muy aquí pequeñitos, en casita, tranquilos, primero limpiando casa, por eso digo, pero sin ir más lejos, has hablado de la estructura de la molécula del agua y nosotros es que filtramos la información a través de nuestro agua, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que todo este mar de conciencia se vea modificado por el electromagnetismo de nuestro agua, ¿no? Que de repente, o de los colores y tal, es un tema apasionante. Pues eso. Claro que sí. Bueno, estos encuentros en la primera fase, ¿no? Exacto, queda en la segunda, la tercera. Sí, porque como digo, hemos empezado aquí pequeñito por casa, a ver, vamos a empezar aquí a limpiar casa, hemos medio dicho algo sobre ya cuando salimos de casa, pero no nos hemos metido tampoco en el melón este enorme ya de descifrar cada cosa y mirar todos estos ataques que estamos sufriendo, bueno, o suciedades, o como lo queramos llamar, electromagnéticos y bueno, toda esta contaminación, no vamos a llamarle ataque, vamos a llamar contaminación solamente. Vamos a seguir pequeñitos. Ya luego iremos entrando en más detalles. Si Ricardo quiere, le apetece abrir semejante melón, nosotros aquí estamos encantadísimos de abrirlo, porque creo que es muy importante crear esa conciencia para empezar a preguntarnos cosas, ¿no? Oye, ¿y esto? Esto igual tiene... Pero bueno, para poder entender eso grande, teníamos que empezar por esto pequeñito. La introducción que has hecho ha sido fantástica. El dar la conciencia de que son cuerpos eléctricos y bueno, que todo como funciona y cómo nos puede llegar a afectar. Saiter se nos ha caído. Vamos a ver si alcanza a entrar o nos tenemos que despedir y la despedimos sin ella. Nada, que muchísimas gracias, Ricardo. A vosotros, ha sido un placer para mí estar aquí. De hecho, he mirado el reloj a las 11, o sea, en una hora ni me he acordado del tiempo. Así que ha sido un placer estar aquí, de verdad. Sí, igualmente. Sí, te agradezco. Nos pasa que nos metemos y cuando nos damos cuenta, bueno, ya... Pero bueno, nos da para más. Así nos aseguramos que vas a volver. Claro que sí. En el aire. Entonces ya aquí en directo ya nos aseguramos que vamos a volver a tener a Ricardo. Compromisos. Claro, cuando gustéis, para mí será un placer.
Yo te agradezco de corazón, Ricardo, porque este es un tema trascendental. Sí. Y la manera que tienes de abordarlo ayuda muchísimo a verlo correctamente. Muchas gracias. Muchas Y gracias, para Martín. finalizar, que no Sí. nos hemos vuelto locos, que esto es un tema nutricional también, porque no nos nutrimos solamente de la comida, nos nutrimos Obviamente. de todo. Y somos eléctricos, somos magnéticos. Como decía Ricardo, nos sacan electros, nos sacan, o sea, se mide, la grasa se mide, la inflamación se mide. Mira, Claudia, hablaríamos de nutrición de igual manera con la música, ¿no? Claro. Uno se nutre de ondas electromagnéticas, de coherencia, ¿no? Claro. O sea que Claro que sí. no estamos locos, ¿no? No estamos locos. De Sabemos hecho, lo que tenemos. A veces nos preguntamos, ¿para qué comemos? Pues para tener energía. Sí, no, pero eso no es la respuesta. O sea, comemos para tener electrones. Lo que necesita la mitocondria son electrones. Sí. Eso, Esa es una de las explicaciones de por qué existe gente que no come comida física y se alimenta de fotones. Y dices, no, pero podemos discutir esto y tal. Sí, pero bueno, es que la electricidad está ahí, ¿no? Se alimentan de esto. Uy, ese es otro tema que tengo ahí pendiente y que me encantaría traer a alguien que es capaz de alimentarse sin alimento, sin comida. Tengo a alguien ahí, por cierto, Claudia. Tengo a alguien que me gustaría entrevistar. Pues vamos allá. Bueno, Ricardo, no te entretenemos más. Un placer. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, ya nos veremos. Me despido por Saiter, que se ha caído justo antes de terminar. Sí. Pero ya nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Un abrazo, ¿eh? Adiós. Un abrazo. Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar.